Animales de laboratorio que se supone no debían escapar. Desde pequeños laboratorios escondidos en la selva hasta sofisticadas instalaciones en ciudades modernas, los experimentos con animales pueden traer consecuencias inesperadas. Hoy, exploraremos 5 casos reales de animales que escaparon de laboratorios y cuyas historias dejaron a muchos con escalofríos. Como siempre, comenzaremos con el caso menos perturbador y avanzaremos hasta llegar al más escalofriante y extraño de todos. Prepárate para un recorrido que te hará cuestionar los límites de la ciencia y la ética. Número 5. Empezamos esta lista con un caso que mezcla lo extraño con lo perturbador. Un conejo mutante suelto en Michigan. ¿Qué tan peligroso puede ser? Bueno, eso es justo lo que nadie sabe. La Universidad de Michigan sorprendió al mundo en 2018 con una noticia inquietante. Un conejo transgénico escapó de su laboratorio y, hasta el día de hoy, su paradero sigue siendo desconocido. Pero eso no es lo más alarmante. Los registros sobre la naturaleza de sus mutaciones también desaparecieron misteriosamente. Algunos se preguntan, ¿estamos hablando de un conejo común con ligeros cambios genéticos? ¿O tal vez de algo mucho más siniestro? ¿Un conejo semi-inteligente o incluso algo que podría encajar en una película de terror? La falta de información solo aumenta la incertidumbre. El caso fue revelado por el grupo Stop Animal Exploitation Now, que señaló la negligencia de los laboratorios. No solo desapareció este conejo, sino que también se reportaron otros incidentes preocupantes. Miles de animales muertos por accidentes que van desde errores humanos hasta descuidos letales. Entre ellos, más de 11,000 peces cebra muertos por un derrame de lejía y ratones que sufrieron tumores provocados por error. Estos hechos plantean preguntas incómodas sobre los riesgos de experimentar con animales y las consecuencias de no hacerlo de forma responsable. Hoy, este conejo mutante podría estar en cualquier lugar de Michigan. ¿Un simple animal suelto o algo mucho más extraño? Sea como sea, este caso nos recuerda que incluso los experimentos más pequeños pueden tener un impacto aterrador. ¿Quién sabe qué podríamos encontrarnos en un rincón oscuro del bosque? Si pensaste que un conejo mutante era extraño, espera a escuchar lo que ocurrió en Pensilvania. Una escena sacada directamente de una película de acción puso a una pequeña comunidad en alerta máxima, y los protagonistas fueron... Espera el número 4 y lo averiguarás. Número 4. Imagina un accidente en una carretera común, nada fuera de lo normal, hasta que descubres que los pasajeros involucrados no eran humanos. Lo que parecía un incidente aislado rápidamente escaló a una búsqueda frenética con helicópteros, linternas y advertencias desesperadas a la población. Este es el puesto número 4, un escape que nadie esperaba y que todavía genera preguntas. En esta posición tenemos el escape de unos monos de laboratorio. Un accidente en las afueras de Danville, Pensilvania, desató el caos cuando un camión que transportaba 100 monos de laboratorio chocó contra otro vehículo. Lo que parecía un simple accidente de tráfico rápidamente se convirtió en una operación de emergencia, cuando 4 de estos primates lograron escapar al bosque circundante. Los monos en cuestión pertenecían a la especie Cynomolgus, o macacos de cola larga, animales muy valorados por la investigación médica y que pueden vivir hasta 30 años en cautiverio. Aunque 3 de los fugitivos fueron capturados rápidamente, uno permaneció suelto, manteniendo a los residentes de la zona en constante incertidumbre. Pero, ¿por qué tanto revuelo por estos primates? Las autoridades advirtieron a la población que no se acercaran a los monos, ya que habían sido expuestos a investigaciones científicas, posiblemente relacionadas con el desarrollo de vacunas. Aunque no se confirmó si portaban algún patógeno, el simple hecho de no saber lo que podrían transmitir bastó para generar pánico. La búsqueda incluyó helicópteros con cámaras térmicas, patrullas terrestres y hasta disparos para inmovilizar a los animales. Un reporte local describió cómo las autoridades finalmente lograron rodear a uno de los monos, cerrando el operativo. Sin embargo, el destino del último primate que escapó sigue siendo un misterio. Este incidente no solo puso en evidencia los riesgos asociados con el transporte de animales para investigación, sino también el impacto que estas fugas pueden tener en comunidades desprevenidas. Aunque la ciencia busca avanzar en nombre de la salud humana, eventos como este nos recuerdan que siempre existe un margen para lo inesperado. Si el escape de monos tras un accidente de camión ya parecía una situación alarmante, nuestro próximo caso nos lleva a un nivel completamente nuevo.
Esta vez, no solo fueron monos quienes escaparon, sino lo que llevaban con ellos lo que desató el verdadero pánico. Prepárate para el puesto número 3, una historia que mezcla animales, ciencia y un virus que paralizó al mundo. Número 3. En medio de una de las crisis sanitarias más importantes de nuestro tiempo, una fuga en India puso a todos en alerta máxima. Monos y muestras de sangre infectadas. Una combinación que nadie esperaba y que dejó a toda una comunidad sumida en el miedo y la incertidumbre. Todo ocurrió en el Meerut Medical College, en Uttar Pradesh, India. Un grupo de monos, conocidos por sus comportamientos impredecibles, atacaron a un asistente de laboratorio y lograron robar 4 muestras de sangre. Pero estas no eran muestras comunes. Pertenecían a pacientes positivos a COVID-19, el virus que ya estaba causando estragos en el mundo entero. Según varios reportes, uno de los monos fue visto en un árbol, aparentemente masticando una de las muestras. Aunque las autoridades locales intentaron tranquilizar a la población asegurando que no había evidencia de que los monos pudieran contraer o transmitir el virus, la posibilidad de una propagación por contacto con sangre infectada sembró el miedo entre los residentes. La situación se agravó debido a la historia previa de estos primates. En múltiples ocasiones han causado disturbios en la región, atacando a personas y entrando en zonas urbanas en busca de alimento. La destrucción de su hábitat natural y las estrictas medidas de confinamiento durante la pandemia solo empeoraron la situación, obligando a estos animales a acercarse cada vez más a las áreas habitadas. El Dr. S.K. Garg, alto funcionario del colegio médico, aseguró que las muestras fueron reemplazadas y que no se reportaron casos de transmisión relacionados con el incidente. Sin embargo, este evento sirvió como un recordatorio escalofriante de los riesgos que pueden surgir cuando la ciencia, los animales y una pandemia global se cruzan. Si creías que el caso de unos pocos monos con muestras de sangre ya era alarmante, lo que viene a continuación es aún más inquietante. No hablamos de un pequeño grupo, sino de una verdadera fuga masiva. Número 2. En Puerto Rico, un robo misterioso desató el caos. 30 monos de laboratorio, portadores de diversos virus, lograron escapar tras un acto deliberado de sabotaje. Este no fue un accidente, y las consecuencias pudieron haber sido devastadoras. El Centro de Investigación de Primates del Caribe, ubicado en las afueras de San Juan, Puerto Rico, se convirtió en el escenario de un incidente inquietante. Alguien, o quizás un grupo, forzó los candados y rompió las cadenas de una de las jaulas, liberando a 30 monos de la raza Rhesus, utilizados en investigaciones científicas. Estos monos no eran simples animales, estaban infectados con diversos virus debido a los experimentos en curso. Aunque no se detallaron públicamente cuáles eran estos virus, la noticia generó pánico entre los residentes de la zona, quienes temían posibles riesgos de transmisión. Las autoridades locales, incluyendo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, DRNA, lanzaron una operación de búsqueda para recuperar a los animales. Sin embargo, el caso dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién estuvo detrás de este sabotaje? ¿Y cuáles podrían haber sido las consecuencias si estos animales hubieran interactuado con la fauna local o los humanos? Hasta ahora hemos recorrido 4 animales escalofriantes que han escapado de laboratorios, cada uno con su propia dosis de peligro e incertidumbre. Pero lo que te espera en el puesto número 1 no solo cambió la historia de la ciencia, sino que marcó a generaciones enteras. Una amenaza viva, letal y casi imparable. Número 1. Hemos llegado al puesto número 1. Un caso tan escalofriante como real, que comenzó como un experimento científico y terminó liberando una amenaza que se extendió sin control por todo un continente. Una criatura pequeña pero letal, capaz de atacar en masa y sembrar el terror allá donde va. ¿Cómo algo tan diminuto puede generar tanto pánico? Prepárate, porque estás a punto de conocer la historia de las abejas asesinas. En 1957, el científico brasileño Warwick Esteban Kerr, un experto en genética, tenía un objetivo ambicioso: crear una abeja que produjera grandes cantidades de miel y que pudiera resistir las altas temperaturas y la humedad del clima tropical. Para ello, cruzó abejas europeas, conocidas por su productividad, con abejas africanas, adaptadas perfectamente al entorno cálido. El experimento parecía un éxito, hasta que algo salió mal. Las abejas híbridas, conocidas más tarde como abejas africanizadas o abejas asesinas, resultaron ser increíblemente agresivas y defensivas.
Este comportamiento, que las hacía atacar en grandes grupos, las convertía en una amenaza mortal. Todo empeoró cuando un apicultor accidentalmente retiró las pantallas que mantenían confinadas a las abejas reinas. En un instante, 26 enjambres escaparon al exterior, llevando consigo su agresividad y capacidad reproductiva. Estas abejas no solo sobrevivieron, sino que prosperaron, expandiéndose a través de Brasil, cruzando América Central y llegando finalmente a los Estados Unidos. En pocos años, estas abejas se convirtieron en una plaga que aterrorizó comunidades enteras. Sus picaduras, aunque similares a las de otras abejas, eran letales en grandes cantidades debido a su comportamiento de ataque masivo. Múltiples muertes humanas, la pérdida de ganado y el impacto en la apicultura local marcaron su paso. El caso de las abejas asesinas ocupa el puesto número 1 por su impacto masivo y duradero. A diferencia de otros animales que escaparon y representaron un peligro temporal, estas abejas no solo sobrevivieron fuera del laboratorio, sino que se convirtieron en una especie invasora que alteró ecosistemas enteros, causó la pérdida de vidas humanas y animales y sigue siendo un problema en muchas regiones de América. Las abejas asesinas no son solo una advertencia de los riesgos de jugar con la genética, son un recordatorio de cómo la naturaleza, cuando se le da el más mínimo resquicio, puede volverse completamente incontrolable. Pero espera, aún falta una posición extra. Zona Cero. Las abejas asesinas nos mostraron cómo la naturaleza, alterada por la ciencia, puede salirse de control y convertirse en una amenaza imparable. Pero lo que estás a punto de escuchar va más allá de lo imaginable. Un experimento envuelto en misterio, desapariciones y un monstruo cuyo origen sigue siendo un enigma. Bienvenido a la Zona Cero, un lugar donde la ciencia y el horror convergen. En los oscuros días de la Primera Guerra Mundial, el mundo no solo era testigo de un conflicto sangriento, sino también de experimentos secretos destinados a crear armas que cambiaran el curso de la historia. En un rincón remoto de Irlanda, un laboratorio conocido como el Laboratorio de Pruebas de Quinina S llevó a cabo uno de estos experimentos. Lo que surgió de allí no fue un arma convencional, sino algo mucho más aterrador. Algo que desafió la lógica y que, según los pocos registros que sobrevivieron, desató el caos: el sujeto C. El Dr. Howard Brown, un científico británico de la época, lideraba un proyecto militar de alto secreto en Irlanda. Según lo poco que sabemos, el experimento buscaba crear una forma de vida superior, una herramienta biológica diseñada para la guerra. Pero lo que crearon superó cualquier control. En algún momento, el sujeto C, como lo llamaron, escapó del laboratorio. Y luego, tanto Brown como su equipo desaparecieron sin dejar rastro. Meses después, se organizó una operación de búsqueda y rescate, pero esta misión también se perdió en las profundidades del bosque. Pues solo unos años más tarde, en 1917, que se encontró un maltrecho diario escrito por Daniel Granda, un científico que formaba parte de una expedición posterior. Sus palabras son lo único que tenemos para entender lo que realmente ocurrió. En sus entradas, Granda describió la presencia de un monstruo de proporciones aterradoras. Medía más de 3 metros, tenía garras afiladas como cuchillas y segregaba una extraña sustancia negra, a la que llamó sangre de bestia. Pero lo más perturbador no eran sus características físicas, sino su comportamiento. Este no era un simple depredador. Parecía disfrutar del miedo que causaba, acechando a sus víctimas y eliminándolas lentamente. A medida que el equipo se adentraba en el bosque, comenzaron a encontrar señales: árboles rasgados con marcas profundas, cuerpos desmembrados y un rastro de sustancia negra que parecía impregnarlo todo. Granda relató cómo el sujeto C los atacaba uno por uno, eliminando a sus compañeros con una brutalidad que desafiaba cualquier lógica. En las últimas entradas del diario, Granda narró su encuentro directo con el sujeto C. La criatura, con una inteligencia que parecía humana, lo obligó a tomar decisiones horribles: matar a sus compañeros mientras el monstruo observaba, como si disfrutara de su sufrimiento. Su relato termina abruptamente con palabras inquietantes: "Ahora oigo su voz. Mis últimos momentos están cerca". El diario fue encontrado décadas después junto con una cámara rota que contenía fotografías dañadas, lo que sugiere que algo real ocurrió. Sin embargo, las imágenes eran demasiado borrosas para revelar detalles y la naturaleza del sujeto C sigue siendo un misterio. El sujeto C fue aterrador, pero no es el único misterio ligado a la guerra.
En la selva de Vietnam, soldados reportaron encuentros con seres desconocidos que desafían toda explicación. ¿Qué fue lo que realmente vieron? Descúbrelo aquí.